Me llamo Paltin Notara. Soy descendiente del gran duque Lucas Notaras, último canciller del Imperio Bizantino en el momento de su caída, hace más de 500 años. Mi antepasado vivió en Constantinopla, la capital del imperio. A su muerte, dejó un manuscrito inacabado, escrito en parte durante el sitio que precedió a la toma de la ciudad por parte de los turcos otomanos. Se trata de una especie de ensayo que recuerda la historia del Imperio Bizantino desde su fundación hasta su caída. Cuando mi antepasado termina sus escritos, tiene la impresión de su cercano final, que se confunde con la desaparición de una civilización. Mi viaje sigue las huellas de la civilización bizantina y lo emprendo también en recuerdo de ese antepasado. Pero sobre todo porque Bizancio, después de haber vivido 11 siglos, parece casi olvidada. La ciudad en la que desembarco ha tenido con el correr del tiempo 3 nombres: Bizancio, Constantinopla y actualmente Estambul, símbolo de la Turquía moderna. Atravieso Fanar, antiguo barrio de Constantinopla que hoy día no tiene nada que ver con su esplendor de antaño. De las grandes familias nobles de Bizancio que lo habitaban, dramáticamente relacionadas con el fin del imperio, apenas quedan descendientes en Estambul. En sus escritos, mi antepasado menciona a menudo esta iglesia, San Juan, una de las más antiguas de la ciudad. Cada vez que vengo a Estambul, encuentro aquí como una Bizancio original. Además, mi antepasado, el gran duque Lucas Notaras, venía aquí a recogerse durante el sitio otomano de mayo de 1453. En estos días difíciles, que semejan el fin de un imperio, he sentido la necesidad de ordenar mis comentarios sobre su historia, puesto que ya no logro ver un porvenir. ¿No corremos el riesgo de desaparecer todos? ¿Por dónde debería comenzar esta historia? Tal vez 300 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Imperio Romano, tras siglos de paz y prosperidad excepcional, en un inmenso espacio, unía Oriente y Occidente en torno al Mediterráneo. El imperio es varias veces amenazado por los bárbaros de Occidente y por los persas, que saquean con demasiada frecuencia los graneros de trigo y las ciudades más ricas de Oriente. Aunque la riqueza continuaba siendo muy grande en África, Hispania, Italia y Galia, los romanos comenzaban a perder su espíritu. Las incesantes guerras de sucesión, el despoblamiento de las ciudades y la corrupción de los funcionarios hacían el imperio difícil de gobernar. Recuperar el espíritu es saber renacer. Así es como veo la creación de una nueva capital imperial por Constantino el Grande, un hombre enérgico y virtuoso. Constantino decide pues cambiar el centro del mundo. Allí donde se hallaba la riqueza de nuestro imperio. Allí donde había evolucionado nuestra fe, el cristianismo. Allí donde era más fácil intervenir contra los bárbaros de Occidente y Oriente. Ahora, mientras aprovecho uno de los raros momentos de tregua que nos dan los turcos para poner en orden estos comentarios con la ayuda de mi hija Ana, me acuerdo de la forma en que Dios guió la elección de Constantino. Para esta nueva capital, eligió primero la margen asiática del Bósforo. Las obras ya habían comenzado cuando las águilas vinieron del cielo y, quitando los cordajes de las manos a los obreros, los transportaron al otro lado del estrecho. Constantino se instaló en uno de los lugares más majestuosos, donde se encontraba ya la pequeña ciudad provincial de Bizancio. ¿Qué no habría dado yo por presenciar la puesta en marcha de esta nueva capital?
El Cuerno de Oro y el Bósforo constituyen un lugar mítico que siempre ha excitado la imaginación de los viajeros. Contemplar Asia desde Europa es como un llamamiento hacia Oriente, hacia un más allá donde todo parece posible. Como Lucas, tengo la sensación de que Constantino el Grande, al elegir este emplazamiento, asumió un sentimiento de renovación y futuro. Cuando me paseo por Estambul, veo una ciudad que recicla vestigios de historia. Los de la antigüedad griega, el Imperio bizantino y los turcos otomanos. Un choque frontal de civilizaciones y religiones. Lo que sorprende es que en la nueva capital a construir todo haya servido para todo. El mármol de templos, las esculturas de los dioses y diosas griegos, los mosaicos importados de Roma, el gigantismo persa y los obeliscos egipcios fueron utilizados sin complejos. Bizancio aflora bajo Estambul. Esta antigua cisterna bizantina, uno de los reservorios de agua más importantes de la ciudad, fue construida en gran parte sobre vestigios como estos capiteles y esta gorgona, saqueados ya de antiguos asentamientos griegos. Un saqueo necesario para la instalación de sus 336 columnas. En el ánimo de Constantino, la ciudad debía, por su esplendor, ser digna de la futura casa de Dios, encarnando a la vez la continuidad con Roma. El parecido con Roma se proclamaba por todas partes. Nos esforzamos por reconocer en el relieve las 7 colinas y, como en Roma, la ciudad está dividida en 12 barrios. Las primeras murallas, defendidas por varias torres y un foso, debían actuar como una barrera infranqueable del imperio contra los bárbaros, persas, hunos y godos, que poco a poco lo debilitaban, inevitablemente, arriesgando conducirlo a la parálisis. Creo que jamás tan gran proyecto vio la luz en tan poco tiempo, cambiando hasta ese punto la faz del mundo. Pero en el momento de su inauguración, el 11 de mayo del año 330, la nueva capital parecía aún una inmensa obra en construcción. Era necesario prever la instalación en ella de miles de funcionarios que residían en Roma, de un grupo de senadores y finalmente de familias de patricios romanos a los que el emperador otorga gratuitamente palacios para traerles a esta nueva Roma, en adelante llamada Constantinopla, la ciudad de Constantino. Para poblar rápidamente nuestra ciudad, los juegos circenses van acompañados de distribución gratuita de víveres. Estas costumbres de los tiempos paganos no me agradan, aunque resulten útiles para canalizar la violencia popular. El emperador se dirigía a su pueblo sentado en el palco imperial del hipódromo. Un espacio enorme en el que, mediante infernales carreras de carros de 4 caballos girando alrededor de obeliscos, se representaba una parte de la vida política y de la lucha por el poder. Los equipos eran aclamados por el pueblo dividido en 2 facciones, los verdes y los azules. En el recinto del hipódromo, los 2 bandos expresaban sus deseos al emperador. Los verdes querían reformas, los azules eran más bien tradicionalistas. Constantinopla es un rápido éxito. Permite salvar el imperio, puesto que los bárbaros que no pueden tomarla se desvían hacia Occidente, lo que nos permite preservar las ciudades de Oriente y la riqueza imperial. Es pura sabiduría. Siempre he pensado que los bárbaros debieron ser domesticados por las tentaciones ligadas al dinero y el prestigio, como el nombramiento de algunos de ellos como asesores militares del imperio. Una costumbre muy vieja y sabia, pero, por desgracia, algunas veces se quedaron para ellos los territorios que tenían a su cargo. Es así como perdimos parte de Occidente y sobre todo Roma en 476. Lo que para nosotros no solamente fue un desconsuelo,
sino también una confirmación de la buena elección hecha por Constantino el Grande. El Cuerno de Oro y el Bósforo se unen a la sombra de Santa Sofía, que sitúa la geografía y la historia de Oriente en Occidente y la de Bizancio en Estambul. No es sorprendente que a los habitantes de Estambul se les defina a veces como los orientales de Europa o los europeos de Oriente. Los sucesores de Constantino el Grande han continuado su obra reforzando la administración del imperio y consolidando las defensas de la nueva capital. En el año 518, en Constantinopla, un hombre de 36 años aguarda una importante decisión que cambiará su vida y la del imperio. Es el futuro emperador Justiniano. Dotado de vastos conocimientos de latín, matemáticas y derecho, Justiniano ha sido convocado por su tío, el emperador, quien le propone participar en el poder. Su talento y capacidad de trabajo son tales que acabará gobernando en solitario durante 38 años. Está poseído por un sueño: restablecer la grandeza del Imperio Romano con la unión de Oriente y Occidente. Un craso error. ¿Por qué un craso error? Siempre he creído, al contrario que muchos de nuestros sabios, que Justiniano intentaba perseguir un sueño imposible, que se hizo anacrónico: volver a unir Oriente y Occidente. Pero el mundo había cambiado. Si Italia, España y África vuelven a formar parte de Roma, los persas y otros pueblos bárbaros no serán aplastados jamás. Habrá que cubrir el imperio de fortalezas y comprar la paz. El imperio se encuentra exánime, casi arruinado, lo que le impide llevar a cabo reformas absolutamente necesarias, como limitar el poder de los nobles que escapan a los impuestos, dejando las ciudades, y suprimir funcionarios, demasiados y corruptos. Las incesantes guerras van acompañadas de asedios terribles. La facción verde del hipódromo se subleva en el año 532, año que acaba salpicado de sangre. La emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, era hija de un amaestrador de osos del hipódromo y de una actriz de costumbres ligeras, pero demostró una gran fortaleza de carácter. No habiendo creído nunca en las ilusiones de su marido de volver a unir Occidente y Oriente, le convence de quedarse en Constantinopla. El púrpura es una buena mortaja, le dice. Y en vez de huir, Justiniano no dudará en hacer matar a miles de sublevados en el hipódromo. En mi opinión, Justiniano restablece la grandeza del imperio, llevando a su punto más consumado la ciencia del gobierno del Estado y de las relaciones privadas entre los hombres, sin la cual solo son bárbaros: el derecho. Este conjunto de leyes, mejoradas sin cesar con el correr de los siglos, todavía desafía al tiempo. El fasto de su reino también lo he visto en Ravenna, Italia, antigua capital del imperio, como lo había sido Roma. Allí reside él a menudo, devolviéndole su brillo imperial. Para Justiniano, Ravenna, a la que tanto amaba, era el símbolo de las reconquistas en Occidente. Pero por encima de todo está el esplendor de una Constantinopla que simboliza su reinado. Es por la ciudad de ciudades por donde llegan la seda, los esclavos, las pieles, las especias y los cereales provenientes de la periferia del mundo. El incendio de la antigua gran iglesia de la ciudad durante la terrible insurrección de 532 anima a Justiniano a hacer construir la iglesia más imponente del universo: Santa Sofía. Una nueva cúpula de oro inmensa, paso de la tierra hacia el cielo, como suspendida en el aire. Aquí la coronación de un emperador tenía que conmover el espíritu de cualquier humano que se presentara ante el representante de Dios en la tierra.
Uno de los más grandes peligros que puedan existir son las batallas que tienen por campo el espíritu de los hombres. Mucho más importantes que las que libramos en Oriente contra los persas o en otros lugares. El nacimiento de una nueva religión en el desierto de Arabia, bajo la égida de su profeta, Mahoma, anunciaba ese peligro futuro. El de una religión enemiga, el Islam. Los seguidores de esta nueva creencia pretendían conquistar el mundo en nombre de su fe. Sus fulgurantes victorias se explican sobre todo por las disputas religiosas que dividían a nuestras provincias. Los pueblos conquistados pensaban que con los árabes serían mucho más libres para practicar su culto herético. Nuestra Santa Basílica Cristiana de Damasco, en Siria, sirvió para construir la gran mezquita del califa Omeya, que aún alberga las reliquias de algunos de nuestros mártires y mosaicos sobre sus muros, como en Constantinopla. En 674, los árabes llegaron con su flota a las puertas de Constantinopla, a la que atacarían varios años seguidos. Un invento de nuestros sabios que permitía lanzar fuego sobre el mar nos ayudó a destruir sus barcos ya maltrechos tras un temporal. Este fuego y la Santa Virgen protectora de la ciudad hicieron que Constantinopla fuese salvada una vez más. Y no solo Constantinopla. Nuestras murallas también vencieron la ola del Islam que iba a engullir a la cristiandad, algo que la ingratitud de los occidentales olvida siempre. Ya no existía el África romana, y ciudades ricas como Alejandría, Damasco y Antioquía estaban en manos de los musulmanes. Su imperio de mercaderes se oponía al nuestro, un imperio de grandes propietarios, de pueblos fortificados, de funcionarios y nobles unidos para gloria de nuestro emperador. El proyecto inicial de Bizancio fue la reconstrucción del Imperio Romano. Tras la conquista árabe, la frontera religiosa obstruirá ese espacio. El Mediterráneo ya no une, separa, y eso hoy sigue siendo cierto. Dejó Estambul siguiendo el trazado de la antigua vía romana que unía Constantinopla con Roma. Este vínculo entre la herencia antigua y Bizancio lo encontramos también en Mistra, una ciudad bizantina convertida en fantasma que destaca sobre la antigua ciudad de Esparta. Es aquí, en el sur de Grecia, donde también se encuentran las raíces de mi familia. Mistra es para mí el símbolo del arte de vivir bizantino. Hay que decir que esta ciudad muerta albergó alrededor de 10.000 habitantes, que tenía un palacio, 6 monasterios, una multitud de artesanos y un excelente sistema de canalización de agua. Cuando veo este paisaje, encuentro una sensación de equilibrio. La vida campesina que se introducía en una red de aldeas fortificadas como esta. Esto me recuerda el proverbio bizantino: beber el vino de su viña sentado a la sombra de su olivo. Este fue tal vez el ambiente en el que vivieron mis antepasados, los notaras, que poseyeron tierras aquí. Pienso que hacia el año 1000, en los territorios bizantinos se vivía infinitamente mejor que en Europa occidental. Se vivía mejor porque había un Estado de derecho centralizado, administrado por funcionarios fuera de serie, una moneda única, un ejército y responsables civiles bajo la autoridad de un solo prefecto local. Es posible que la idea del Estado que regula y arbitra sea un legado de Bizancio. Hemos ironizado mucho sobre los bizantinos y sus discusiones interminables sobre el sexo de los ángeles.
Hablando seriamente, el ángel bizantino es para mí el símbolo de este estado religioso. Este ángel es el pasador entre la tierra y el cielo, entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. El emperador bizantino es como el ángel, mitad hombre y mitad Dios, representante de Dios en la tierra, como dijo Lucas en los Evangelios. La Casa de los Notaras contribuyó a establecer las rutas marítimas cuando Constantinopla se convirtió en su centro. Los impuestos afectaban a las mercancías procedentes de las ciudades árabes y de los imperios no cristianos del otro extremo del mundo, como este país llamado India. Las mercancías llegan también a las nuevas ciudades de Occidente. Por ello, necesitábamos imperiosamente conservar las costas de Dalmacia y las comarcas de más allá, un laberinto de territorios y lenguas que siempre hemos tenido muchos problemas para confederar, ya que las invasiones de bárbaros y nómadas de toda índole y los ataques árabes los hacían inhóspitos y peligrosos. Por otra parte, mi familia siempre supo evitar estos territorios, teniendo la sensatez de nunca instalarse allí. El descubrimiento de esta región de Europa también es importante para mí. Y hace mucho tiempo que deseo venir. Estoy convencido de que la historia de Bizancio es fundamental en las recientes convulsiones de esta parte de nuestro continente. ¿Qué nos evocan los Balcanes? Barreras y más barreras. Barreras de lenguas, de religiones, de culturas y de etnias, de modos de vida. Barreras que conducen a la guerra, a las deportaciones, a las invasiones, y eso hasta un periodo muy reciente. A través de la historia, los Balcanes, o Tracia y Dalmacia, como Lucas llama a esta región, fueron la alta montaña abrupta, los nómadas albaneses, los campesinos sedentarios valacos o eslavos de los altos valles, frente a los ciudadanos que habitaban unas ciudades con suntuosos palacios a orillas del mar Adriático. Desembarco en Poreč, al norte de Croacia, una de las ciudades entre dos mundos, el católico y el ortodoxo. Visitar uno de los más antiguos obispados de la cristiandad, data del siglo VI, despierta en mí el recuerdo de los confines occidentales del imperio, sitio de todas las codicias donde se confrontan las diferencias. Lucas Notaras no se equivocaba al decir que todo se jugaba aquí, en el punto de contacto entre los cristianos occidentales, consagrados al Papa, y los cristianos de Oriente, los bizantinos, consagrados al emperador. A veces los peores enemigos son nuestros parientes. Me refiero a los cristianos de Occidente. Desde la creación de Constantinopla, los papas de Roma tuvieron por misión cristianizar a los bárbaros de Occidente y apoyar el único imperio cristiano legítimo, nuestro Imperio Romano. Pero esos papas estaban cegados por las preocupaciones del poder, mientras que nuestro único emperador podía enorgullecerse de gobernar a los hombres en nombre de Dios. En el año 800 tuvo lugar un acto funesto, nada menos que durante las fiestas del nacimiento de Cristo. El Papa, utilizando una estratagema indigna, coronó a Carlomagno en San Pedro de Roma con el título de Emperador Romano de Occidente. Puso la corona en la cabeza de Carlomagno, sorprendiéndole y situándole ante el hecho consumado. El Papa creó un usurpador robándonos el título de Emperador de los romanos. Y ahí es donde sitúo yo el comienzo de la disminución del prestigio de nuestro imperio en Occidente. Los papas de Roma han fomentado poco a poco esta doctrina extranjera que afirma que el Espíritu Santo procede a la vez de Dios Padre y de su Hijo, mientras que nosotros hemos sido siempre fieles a los preceptos originales de la Iglesia. Dios Padre es el origen de todo. Es así como, con el correr de los siglos y los concilios, nuestros puntos de vista se han ido alejando cada vez más por motivos de desacuerdo menos graves, como el pan de la comunión, el casamiento de los sacerdotes o la longitud de las barbas de los miembros del clero. Pero nosotros jamás hemos dudado de conservar la civilización universal, un solo imperio, una sola fe. Nunca hemos dudado de la lealtad de nuestros parientes cristianos de Occidente hasta que se produjo el horror. Las divisiones religiosas.
Ellas renacen como el ave fénix en los contextos más pacíficos. La calma de esta antigua iglesia bizantina donde se celebra el rito católico no debe hacernos olvidar que la Croacia católica y la Serbia ortodoxa se han hecho la guerra en los años 90, apenas disuelta la Federación Yugoslava. También por influencia nuestra, un nuevo pueblo, los rusos de la principesca ciudad de Kiev, que habían amenazado en 3 ocasiones Constantinopla, se convertirán en masa en el año 988, y eso mediante el baño de todo un pueblo en uno de sus grandes ríos. Gracias a Cirilo y Metodio, nuestros 2 grandes misioneros salidos de Tesalónica, podemos escribir sin temor a exagerar que la mitad del mundo comparte nuestras ideas religiosas. La mitad del mundo. En los comentarios de Lucas encontramos a menudo este tipo de convicciones. El desfase entre la realidad de un imperio que se hace regional y el hecho de pretenderse sucesores de los romanos ha hecho decir a algunos que la sociedad bizantina tenía una actitud casi esquizofrénica, acentuada con el transcurso de los siglos. ¿Y qué es lo que nos hace romanos? A esta pregunta puedo contestar evocando a la gloriosa dinastía que reinó en esa época y que la historia ha llamado macedónica. Éramos romanos por nuestro sentido de la familia, algo sumamente importante en Constantinopla, donde la mujer, verdadera guardiana del hogar, ocupaba un puesto desconocido en Occidente. Como prueba de ello, la emperatriz Zoé, resplandeciente figura maternal muerta a los 72 años tras haberse casado con 3 emperadores a los que llegaría a enterrar. Éramos romanos por el sentido de la ciudadanía, del bien público y del Estado, verdadera casa de Dios en la tierra, con la que soñábamos en la eparquía de Constantinopla, con ese funcionario encargado del bien público, de los pesos y medidas y de los abastecimientos, que controlaba tanto 20 oficios como la calidad de la seda, que velaba por cómo utilizaban los panaderos sus hornos para evitar los riesgos de incendio en una ciudad con muchas viviendas hechas de madera. Éramos romanos por la cantidad de sabios y la habilidad de nuestros artesanos, que atraían visitantes de la corte de los califas y de los confines de Occidente. Esos emperadores supieron hacer algo esencial y muy valiente, desde mi punto de vista. Supieron reconocer la triste realidad. Ya no teníamos el monopolio del imperio cristiano en el universo. Por ejemplo, uno de nuestros emperadores ofreció una de nuestras princesas a nuestro más absoluto rival. Me refiero al emperador germano Otón II, quien también, evidentemente, se pretendía emperador cristiano de los romanos. Volvimos a ser romanos por el realismo de nuestra política, deseado por mis queridos emperadores macedonios. Ellos supieron conservar un imperio de razonable tamaño sólidamente anclado entre Asia y Europa, con fronteras menos largas y más seguras que las de Justiniano. Fronteras defendidas no solo contra los árabes, expulsados de Siria y Palestina, sino también contra los búlgaros, aplastados por Basilio II. Este emperador, apoderado el asesino de búlgaros, devolvió su tierra a 15.000 de ellos cegados, guiados por 150 tuertos. Luego, aniquilado su reino, pasó a poder de nuestro imperio en 1018. Riqueza, estabilidad, renacimiento de nuestros valores me hacen recordar en estos momentos un auténtico apogeo del imperio de los romanos que, por desgracia, no supimos volver a encontrar luego. Zadar, puerto meridional del Adriático, ha sido sucesivamente romano, bizantino, carolingio, austrohúngaro, yugoslavo y actualmente croata. En la ex-Yugoslavia, Serbia representa la parte del legado bizantino, la de la ortodoxia, que se enfrenta al catolicismo croata. A esta plaza la veo como un prisma. Sobre los vestigios de la Roma imperial se levanta la iglesia católica de San Donato, copia comprobada del palacio de Carlomagno en Aquisgrán, sobre un fondo de iglesias bizantinas ortodoxas y edificios del socialismo de la ex-Yugoslavia. Un prisma que revela la coexistencia conflictiva de religiones que se han confrontado en un espacio demasiado limitado. A partir del año 1000, el Papa León IX quiso dar más libertad a la Iglesia con respecto al emperador o al rey. Fue un príncipe peligroso.
¿A dónde iremos si la Iglesia se hace libre con respecto a su jefe, nuestro emperador? En ese conflicto, Miguel Cerulario, nuestro patriarca, quiso hacer valer su superioridad moral sobre las iglesias de Occidente como patriarca ecuménico. Pero los legados pontificios, tras varias semanas en Constantinopla, vinieron una mañana de julio de 1054 a la iglesia de Santa Sofía, y ante los fieles, que no podían creer lo que veían sus ojos, depositaron una bula sobre el altar. Una bula de excomunión contra nuestro patriarca. En ella estaba escrito que, no pudiendo soportar las inauditas injurias y los ultrajes dirigidos a la Santa Sede, se anatemizaba al patriarca y a sus instigadores. Se sacudieron el polvo de las sandalias y, diciendo que Dios lo vea y juzgue, se marcharon de Constantinopla. Esta ruptura entre las dos iglesias, es decir, el cisma, aún dura. Es increíble, pero cierto. Es fácil anular una excomunión, pero no lo hicieron. En realidad, los cristianos de Oriente y Occidente pensaron que todo acabaría arreglándose. Los acontecimientos que pasan casi desapercibidos en el momento pueden revelarse cruciales para el futuro. Los historiadores se han interrogado mucho tiempo sobre la utilidad de los imperios universales. Podríamos contestar ligeramente en broma que la utilidad de tales imperios, como el Imperio Romano convertido en bizantino, fue la de hacer posibles regiones como los Balcanes. Esos Balcanes, como decía Churchill, que producen más historia de la que pueden consumir. Las cicatrices de la historia reciente en este oriente de Europa me obsesionaron mucho tiempo durante mi viaje. El final de mis queridos emperadores macedonios no fue muy feliz. Un peligro sobreviene insidiosamente y se transforma en una ola que durará 4 siglos y que se abate hoy sobre nuestras murallas. Se llama los turcos. Una de sus familias, los Seleucidas, se apodera del califato árabe de Bagdad. Un impacto terrible cuyas consecuencias no supimos medir. La inmensidad del imperio, recuperada gracias a las conquistas de los emperadores macedonios, nos había vuelto vulnerables dado que nuestra soledad nos ponía en contacto directo con los turcos, un pueblo estepario. Algunas regiones alejadas se habían vaciado. Los pequeños campesinos, agobiados de impuestos, se retiraban a menudo de las tierras inmensas y lejanas, dejadas al abandono por nobles que preferían residir en Constantinopla. La moneda se devaluaba y esos nobles iban teniendo menos dinero a medida que el imperio se estrechaba, ocasionando la marcha de otras poblaciones y la incursión de otros nómadas. Un principio diabólico. Los nómadas turcos ocuparon pues ese vacío, y el 26 de agosto de 1071 se produce lo inimaginable. Una traición en plena batalla en los confines del imperio lleva un sangriento desastre. Romano Diógenes, primer emperador, es hecho prisionero, pero negocia con ellos y estos nómadas abandonarán Anatolia. Las intrigas de la corte hacen que ese tratado con los turcos no sea respetado, y así perdimos casi toda Anatolia. Los turcos, convertidos en musulmanes desde hacía poco tiempo, fundarán allí un sultanato, en una región romana. La nueva dinastía de los Comnenos había hecho del clan familiar el principio absoluto de poder. Las aptitudes contaban menos que el ser familiar o aliado de los Comnenos, único título que contaba para aspirar a altos cargos, lo que en mi opinión es contrario a los valores seculares de la romanidad. La realidad del poder se reducía cada vez más al palacio, donde infinidad de familiares se disputaban los cargos y competencias civiles y militares cada vez menos numerosas, ahora que el imperio comenzaba a reducirse dramáticamente. Dignidades como la del nobilísimo o curropalato fueron devaluadas y puestas a multiplicar y a vender en bruto.
La prosperidad continuó contra viento y marea gracias a nuestra administración sin igual y gracias también a esos pequeños campesinos que cultivaban cada vez mejor la tierra, que fueron desde siempre la columna vertebral de la civilización romana, proporcionando al Estado sus principales ingresos y contingentes de soldados fieles, y a los que nuestros sabios magistrados protegían de la avidez de los grandes propietarios. Finalmente, las mercancías del mundo que pasaban cada vez más por Constantinopla permitían superar la pérdida de nuestros territorios. En esa época, los restos de nuestro imperio se encontraban en Tracia, en Dalmacia y en la Italia del sur, donde los varegos, esos descendientes lejanos de los guerreros marinos de las islas del norte, supieron conseguir un nuevo reino, en Sicilia. Para contenerles tuvimos que pedir ayuda a una de nuestras antiguas posesiones, Venecia, que se había convertido en una potencia marítima casi rival. Las relaciones entre una madre y una hija no son nunca sencillas. Así es como veo las que hubo entre Bizancio y Venecia: fascinación y repulsión. Una actitud que encontré en la historia de los notaras. Fascinación, pues los notaras y otros nobles bizantinos que sienten la decadencia irremediable admiran no obstante el brillo de Venecia. Repulsión, pues para sus negocios, los notaras han privilegiado principalmente a Génova, la peor enemiga de Venecia. Bizancio ha permanecido ajena tanto al espíritu de caballería occidental como a la evolución mercantil de Venecia. «1082, fecha en la que comienza la tentación de Venecia. Pienso a menudo en esta época conversando con el representante veneciano del avance de los turcos bajo nuestras murallas. El emperador Alejo Comneno había concedido a los venecianos un decreto imperial estampado con su sello de oro. Este decreto les daba el derecho a comprar y vender en todo el imperio sin pagar impuestos ni controles aduaneros. ¿Y a cambio de qué? De la ayuda de su flota para combatir a los normandos que nos amenazaban desde Sicilia. Y hablo de tentación de Venecia y de trampa, pues los venecianos tenían así en nuestro imperio un comercio más favorecido que nuestros propios comerciantes. Caímos en la facilidad de ceder la mayor parte de nuestra posición. Ellos iban a tener mucho más que un almacén y un barrio reservado en Constantinopla. Iban a vestirse con nuestras ropas y a parecérsenos extrañamente, convirtiéndose en nuestro lugar en el único intermediario comercial entre Europa y Asia, arruinándonos y ayudándonos solo lo suficiente para no caer en manos de los turcos. Su juego turbio era arbitrar entre el Papa y nosotros, entre el Papa y el emperador cristiano de Alemania, sucesor lejano de Carlomagno, arbitrar entre nosotros y los turcos. Un juego sutil, una intriga en la que nosotros mismos habíamos destacado. Intentamos conceder privilegios análogos a Génova y Pisa, rivales de Venecia, y pedir ayuda al emperador de Alemania, pero no sirvió de nada y no pudimos hacer sino darles nuevas ventajas comerciales. Se nos parecían también por su ciudad, a orillas de cuyos canales vivían todos los pueblos de la tierra, igual que en Constantinopla, judíos, valacos, búlgaros, albaneses, árabes. La tentación de Venecia era la de pagar para sobrevivir a corto plazo, y ese precio nos sumía en una dependencia mucho mayor. Tentación de Venecia para los bizantinos que presienten la caída. Tentación de ceder a las exigencias de los occidentales para no acabar súbditos de un sultán. Tentación de renunciar al sueño fundador, a la romanidad, a sí mismos, para encontrar la paz. En esa época seguía reinando la dinastía de los Comnenos y Occidente había cambiado mucho. Los reyes y sus príncipes se habían apartado de los valores romanos. Allí, la nobleza se asociaba a cierto coraje físico, al gusto por las conquistas y a la pertenencia a linajes militares, y no a la competencia y a la función como en nuestro imperio. La nobleza de Occidente era fuente de todos los peligros.
Occidente se cubría de castillos y fortalezas de donde brotaban extraños rumores sobre sacerdotes que llevaban espada. Algo inconcebible, chocante, horripilante. Los rumores que llegaban a la corte de Constantinopla hacían mención a hombres de la Iglesia reunidos en órdenes religiosas militares. En 1095, esos religiosos dirigieron grupos de fanáticos, compuestos por francos y germanos, rodeados por fuertes jinetes vestidos de metal, para ir a liberar el sepulcro de Cristo por las armas, con el apoyo del Papa. Nuestro emperador Alejo I Comneno facilitó el paso de sus ejércitos al Asia, pero teniendo antes la sensatez de reforzar las murallas de nuestra ciudad. Sin embargo, alcanzaron Jerusalén apoderándose de pequeños reinos en el camino, no sin haber sufrido la cólera de los turcos. La noticia de la matanza perpetrada por estos nobles caballeros el año 1099 en Jerusalén nos pareció la confirmación de los funestos presentimientos que habíamos tenido. En esa época no habíamos percibido bien el principio de la cruzada, no el hecho de luchar por la fe, pero semejante combate ¿no es competencia exclusiva del emperador y sus soldados? Como consecuencia de esa cruzada, los turcos fueron expulsados durante un tiempo de gran parte de Asia y nosotros pudimos respirar y recuperar momentáneamente la prosperidad económica del imperio. Esa recuperada prosperidad no se les escapó a los venecianos. Pero hubo otra cruzada, la de 1203, que en lugar de dirigirse a Tierra Santa, como todas las demás, acabó bajo las murallas de nuestra ciudad. Fueron los venecianos, y solo ellos, los que con sus intrigas lograron que las naves de los cruzados, que evidentemente les pertenecían, en lugar de ir a recuperar Jerusalén, navegaran hacia Constantinopla. Además, un príncipe alemán tuvo la idea de que los cruzados podían muy bien instalar en el trono de Constantinopla a un emperador dedicado a Occidente. Tal idea no podía menos que alegrar al dogo veneciano Enrico Dandolo. Llegados ante Constantinopla, los cruzados aprovecharon las intrigas de la corte y las ambiciones del joven Alejo Ángelo para instalarlo en el trono. Pero nuestro pueblo comprendió que semejante emperador no sería más que una marioneta en manos de los latinos. Entonces los cruzados, que ya se habían acostumbrado a la suntuosidad de Constantinopla, pensaron que, después de todo, solo tenían que quedarse con la ciudad para ellos. Y en abril de 1204 fueron 3 días de saqueo como el de Jerusalén, con ríos de sangre, sed de poseer y de matanza, por parte de los que descubrían aquello a lo que nunca habían tenido acceso, aquello con lo que nunca habían tenido posibilidad de soñar. Los miembros del clero latino participaban rezando al lado de los soldados de Cristo. He ahí a donde nos condujo la tentación de Venecia. Bizancio se vengó de Venecia, inoculándole su parte de misticismo y letal sopor oriental que más tarde vencerá a los propios venecianos. Para mí, el saqueo de Constantinopla por los cruzados fue la verdadera muerte de Bizancio. La ciudad que todo el mundo deseaba no se recuperará jamás. El vínculo con la antigüedad se había roto. Los bizantinos, pues, no supieron hacer el gran corte entre lo sagrado y lo político, entre Dios Padre y Dios Hijo. Es la otra tragedia bizantina. Pero como todas las buenas tragedias, la de Bizancio lleva en ella una parte de renacimiento. Será el de Occidente, gracias a los comerciantes, los artistas y los príncipes mecenas. Además, se decía entonces que si el comerciante acumula dinero, su hijo se ocupará de la ciencia y la contabilidad y su nieto se hará aficionado al arte. Venecia fue la genial directora escénica de Oriente en Europa, de una Europa híbrida que se libera en un decorado de inspiración bizantina. La Catedral de San Marco encierra no solo modelos arquitectónicos propios de Constantinopla, sino también una parte del botín traído aquí tras la cruzada de 1204. Tras el saqueo de los cruzados y el incendio de los santuarios, tanto los emblemas y tesoros de nuestro imperio romano que adornaban Constantinopla, como los caballos de bronce de la entrada del hipódromo, fueron erigidos en Venecia. Nuestro imperio se replegó a pequeños territorios,
arrinconado entre los turcos y una Constantinopla convertida en latina. El terrible Enrico Dandolo, dogo de Venecia, y los demás latinos creían poder repartirse nuestro imperio, pero no sobrevivieron al caos que provocaron. Tras poco más de 50 años de ocupación por los latinos, Constantinopla ya no era más que la sombra de sí misma. Una ciudad en la que el emperador latino vendía reliquias para vivir y quemaba para calentarse el maderamen de su palacio. La ciudad casi se había vaciado de habitantes y barrios enteros caían en ruinas. El interior de la ciudad de las ciudades parecía el campo. Ironías de la historia. La reconquista emprendida por nuestros emperadores fue facilitada por nuestros antiguos enemigos, los búlgaros, que también lucharán contra los latinos. Gracias a Miguel VIII, paleólogo, fundador de la dinastía de este nombre, recuperamos primero Mistra y a continuación Constantinopla en junio de 1261. Pero los otomanos, una nueva familia nómada turca, había puesto ya pie en Europa y nos iba acercando poco a poco con ataques y maniobras de alianza, incluso con algunas de nuestras familias. Necesitábamos ayuda pues los turcos avanzaban muy rápido. Ya había aplastado el imperio serbio en la batalla de Kosovo. Rememoro las visitas a Occidente en las que los emperadores ceden lo que nos queda de símbolos de prestigio vinculados al título de emperador de los romanos. Lo que ya consternaba a mi padre que les acompañaba como embajador. Cedemos lo esencial, la dirección de la ortodoxia al Papa, lo que tentará a los emperadores Juan V y Juan VIII durante los diferentes concilios, el último en Florencia. Continuamos cediendo las ventajas comerciales, sea a los venecianos, sea a los genoveses, quienes durante este asedio dirigen nuestra defensa. Y a cambio de esas concesiones, humillaciones. Como el día en que Juan VIII, paleólogo, quiso dejar en garantía rubíes para obtener un préstamo del Senado veneciano, y le respondieron que no se podía valorar lo invalorable y solo se le concedió una suma de dinero para sus gastos de estancia. O cuando obtuvimos una ayuda simbólica, como esos pocos hombres enviados por el rey de Francia. El pueblo de Constantinopla no quiso nunca la unión con los latinos, e incluso creo que se sentía más próximo al fervor religioso de los musulmanes. Los occidentales consideraban nuestro imperio marginal y nos dejaron caer. Es entonces cuando pronuncié esta frase: mejor el turbante de un sultán que la tiara del Papa, dirigida tanto a mis compatriotas como a los latinos, pues consideraba que el de la unión religiosa era, desde hacía mucho tiempo, un problema sin importancia. El sultán turco Mehmed II concentra en torno a Constantinopla la artillería más potente jamás reunida. Conocí muy bien a su padre, habiéndome encontrado con él para negociar un tratado de paz. El hijo, por desgracia, no ha heredado el sentido de negociación de su padre, por el fortaleza que corta nuestras comunicaciones con el Mar Negro. Y desde hace más de un mes ha establecido un asedio ante nuestras murallas y su artillería provoca brechas que no logramos taponar. Un maestro artillero germano ha puesto a punto para el sultán unos cañones como jamás he visto. Este espíritu pragmático, abierto a la innovación, es lo que más me sorprende de ese joven sultán. Ha tenido esa idea inaudita de hacer transportar gran parte de su flota al Cuerno de Oro, rodeando la gran cadena que cortaba la entrada a este, haciendo pasar los barcos por tierra arrastrados por bueyes sobre un camino de madera. Este camino de madera pasa por detrás de Pera, la factoría comercial genovesa, delante de nuestra ciudad. Y estos genoveses, que se dicen nuestros aliados, no nos dijeron nada. Y acabamos de enterarnos de que el intento de incendiar los barcos turcos que ahora están en el santuario del Cuerno de Oro, justo bajo nuestras murallas, acaba de fracasar. Estoy muy preocupado. Nuestro emperador Constantino Paleólogo, a quien sirvo, me ha convocado esta mañana para una última reunión. Nos hemos enterado por uno de nuestros espías de que las tropas del Islam preparan un gran ataque previsto para dentro de 2 días, el 29 de mayo. El Consejo ha decidido organizar procesiones por las calles mañana. Durante este día se celebrará una liturgia en Santa Sofía y recibiremos todos, el emperador, la corte y una parte del pueblo, los últimos sacramentos. No puedo evitar preocuparme por este observador veneciano. Intento negociar con él para que saque a Ana de la ciudad sitiada.
Confío pues a mi hija este manuscrito. En cuanto a mi persona, el emperador y los últimos de los romanos, no sé qué nos ocurrirá cuando salga el sol del 29 de mayo de 1453 y los turcos lancen su asalto. Solo Dios lo sabe. Aquel 29 de mayo de 1453, Constantino XI, último emperador de Bizancio, cayó heroicamente en las murallas de Constantinopla, defendiendo un imperio reducido a una ciudad. Ese mismo día, Mehmed II entró a caballo en Santa Sofía, donde una multitud considerable, refugiada bajo la inmensa nave para rezar, sería degollada. La iglesia fue transformada en mezquita, pero el sultán turco perdonó la mayor parte de esa Constantinopla que había deseado por encima de todo. Desde entonces, esta ciudad se llama Estambul. El gran duque Lucas Notaras, último canciller del imperio, fue decapitado. Anna Notaras logró llegar a Génova y seguidamente a Venecia, donde fue enterrada tras una larga vida.